Hola, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte de nuevo acá en este espacio. La verdad que es muy grato ya saber que llevamos varios episodios, que el podcast está creciendo, que a muchas personas les está gustando. Yo sé que todo es un proceso y a veces eso me cuesta mucho, pero bueno, ahí vamos avanzando. Todo es un proceso y hay que tener paciencia, no todo se puede así. Ya quisiera uno que la vida fuera como las redes sociales, ¿no? En este caso, y antes de que se me olvide, quería comentarles que hoy precisamente estaré viajando al sur. Obviamente te hablo desde el pasado, porque grabo esto antes, pero estaré viajando al sur y allá tengo el único inconveniente de que muchas veces en los lugares donde uno está como está lejano, no hay alcance de internet. Entonces, por supuesto, yo no quiero de pronto faltar a no tener los episodios así constantes, pero sí te diré que estaré trabajando, de pronto haciendo unos episodios allá y de pronto subiéndotelos, pero con más calma, con más tranquilidad, no como lo estaba haciendo cada martes estrictamente, no. Va a ser como, vamos a ver cuando se pueda, yo les estaré contando igual en las historias de estar aquí, por favor. Si no me sigues en Instagram, te invito para que vayas y me sigas allá, que allá estaré compartiendo información y por supuesto si quieren ver los paisajes y eso también de vez en cuando voy a estar compartiéndoles algo de ese maravilloso lugar. Este tema lo quise trabajar también porque siento que hay temas que tocan mi vida en ese momento y como que digo, bueno, vamos a hablar de esto, es importante. Por ejemplo, este tema de la incomodidad, ¿no? El cómo trascender esa incomodidad. Muchas veces nos pasa de sentirlo y no saber cómo trabajarlo, ni verlo como les decía al inicio, un proceso, que todo es un proceso. Bueno, inicialmente tenemos que tener en cuenta que las sensaciones de la incomodidad pueden ser físicas, pueden ser emocionales y que también son subjetivas porque no todas las personas, de pronto lo que tú sientes como algo incómodo, para otra persona puede ser algo completamente normal o no le puede dar esa misma sensación. Depende de también muchas cosas, de mis creencias, de lo que yo considero como que está bien o mal, que eso es como a consideración de nuestra cabeza y cómo yo esté en relación con la situación o con el contexto que tengo actualmente en mi vida que me hace sentir esa emoción, por así decirlo, esas sensaciones. Como te decía también, emocionalmente muchas veces experimentamos la incomodidad a través de nuestros temores, de dolores, de ansiedad, de tristeza o momentos en donde tenemos una mezcla inmensa de sensaciones y emociones en nuestro cuerpo. También si lo pensamos, en el cuerpo se puede manifestar como nerviosismos, sudoraciones también, palpitaciones, que se nos baja la tensión y entre otras miles de cosas más que se dan en el cuerpo. El hecho de, no sé, cómo está la postura, como el sentir que nada te cuadra, que el cuerpo está... Todo esto te lo cuento como una definición muy, muy básica de lo que puede ser considerado la incomodidad, desde lo que yo he experimentado. Ya adentrándonos en el tema central, podemos decir que la incomodidad es algo que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas y que también nos puede ayudar en nuestro aspecto del crecimiento personal. Imagínate estar cómodos o cómodas con todos los aspectos de nuestra vida. Nunca tendríamos como un cambio, nunca estaría como esas ganas o motivación de moverte a otros lugares. Estaríamos como estancados en situaciones incómodas o incluso en situaciones tóxicas. Estaríamos normalizando un montón de cuestiones que no nos dejarían avanzar. Como que hasta la vida se te volvería muy rutinaria. Estarías como en el mismo ciclo siempre. Imagínate uno estar estancado en el yo de hace 5 años, ¿no? Como que hoy día no lo puedes ver así. Entonces yo considero que la incomodidad también nos ayuda a movernos.
Pero ¿por qué será que nos cuesta tanto la sensación de incomodidad? Claro, es que, por ejemplo, yo quiero contarte desde mi experiencia personal y que seguramente a ti te pasó algo similar en pandemia, que en pandemia estaba esa sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. En ese momento yo estaba en Colombia con mi familia. Y también era como el tener que salir de la rutina del día a día, de salir a la calle, de compartir con personas, a estar todos encerrados en un lugar y habitar todos en ese espacio. Sí, pues uno habita con su familia normalmente, pero el estar todo el día, todos los días, era una sensación pues a veces difícil. Incluso fue un momento en donde la mayoría nos pensamos nuestras formas de vivir la vida. Nos pensamos qué estábamos haciendo antes o también el pensar qué vamos a hacer después o cómo será, ¿no? Esa incertidumbre. Yo recuerdo que también recién acababa de finalizar mi carrera profesional, entonces era como un doble cambio, tanto tener que transitar ese espacio de querer ir hacia lo nuevo, hacia buscar una vida laboral, hacia ese crecimiento y también transitar un momento de pandemia, o sea, era una incertidumbre completa, de no saber qué iba a pasar, como que sentía que todo estaba fuera de mi control. También recuerdo que estaba con este plan de volver a la Argentina, a estar con mi pareja y la verdad fue un proceso muy complejo. Habían momentos en donde yo habitaba esa incomodidad desde el dolor. Y ahí, bueno, vuelvo a la pregunta que te había hecho inicialmente. ¿Por qué será tan difícil transitar una incomodidad? Y es que, claro, hay un umbral de dolor y eso es lo que hace que nos cueste avanzar. Si yo pudiera viajar en el tiempo y hablar conmigo misma de ese entonces, le diría como vive y siente esa incomodidad y esa incertidumbre porque eso te va a ayudar a crecer. Es una oportunidad de crecimiento y es que ese momento también me llevó a empezar a ver más las cuestiones digitales. El mundo digital a todos nos llevó a eso, como listo, si ya no puedo ir a mi trabajo, tengo que hacerlo desde mi computadora, en mi casa, en este espacio. Me llevó a aprender un montón de herramientas que yo en ese momento sabía de pronto o no tenía tanta la práctica y empezar a meterme como en ese mundo, a explorar. Eso también me quedó y fue un crecimiento para mí. También el hecho de tener como que convivir con mi familia, trabajar desde ese lado, todos juntos, en unión familiar, cómo nos movemos, cómo hacemos para estar bien todos, cambiar las dinámicas familiares, nos llevó a tener un proceso en donde de alguna forma hubo un crecimiento para todos. Y es que sí, la incomodidad nos lleva a tomar decisiones acordes a eso que queremos. Claro está que para decidir, para hacerlo desde la conciencia plena de decir, bueno, si yo quiero esto, entonces voy a esto, porque muchas veces tomamos decisiones muy dormidos, por así decirlo, no acordes con lo que deseamos, sino pensando en otras cosas, debemos soltar toda resistencia. Y eso también nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Otro momento que te puedo contar que a mí me cuesta es cuando tengo mudanzas y sobre todo, por ejemplo, hace 2 años cuando recién me mudé a este departamento, fue difícil porque yo soy una muchacha que es de Bogotá, de ciudad, todo el tiempo ruido, también pues acá estaba antes viviendo muy en el centro de la ciudad y era mucho ruido y yo acostumbraba como a esos movimientos, ¿no? Y hoy día fue como venir a una zona en donde es más barrio, donde todo es más tranquilo, donde la mayoría de gente sale de sus casas temprano, se va, vuelve más tarde, como que cero ruido, todo acá súper tranquilo. Para mí fue un choque porque fue como
pero ¿por qué? O sea, me sentía sola, me sentía intranquila incluso cuando todo estaba tranquilo a mi alrededor. También pues ver que no transitaba nadie en la calle, la verdad me dio una tremenda sensación de incomodidad. Y sí, lo que te digo es muy subjetivo. Para una persona puede esto ser una bobada y decir, pero ¿por qué te vas a sentir incómoda con eso? Es normal. Y para otras como yo puede ser como no, o sea, qué cambio tan brusco, o sea, para mí eso era demasiado. Más todo lo que conlleva a mudarte, que es conocer nuevas personas, acomodarte, cómo habitan en este lugar. La verdad que adaptarse siempre es difícil a todo. Nosotros, por ejemplo, cuando cambiamos de trabajo o llegamos a nuevos lugares, es también una adaptación. Eso genera cierta incomodidad de decir, bueno, no sé estas cosas o mis compañeros y compañeras lo hacen más rápido y yo hasta ahora estoy como cogiéndole el tiro, la cuerda. Yo creo que también son tantas sensaciones nuevas que el cerebro de alguna forma entra en shock, como esto no es lo normal, esto no es lo que hacemos cotidianamente, como que el cerebro está acostumbrado a comandos, por así decirlo, que son como más de hacemos esto así, luego así, y cuando le llega algo nuevo es muy impactante para él y tener que acomodarse. Por supuesto, algo positivo que tenemos es eso, que nos podemos adaptar a todo. A todo nos adaptamos los seres humanos. Te doy estos ejemplos como una mirada hacia la incomodidad. Por supuesto, como te decía, es subjetivo, no para todo el mundo. Lo que para mí fue un caos, para otros podría ser algo que necesitan, que como que necesitan ese cambio. De lo que te digo, va muy hacia como yo soy, mis creencias, todo lo que he vivido y demás. Y es que veamos nuevamente, por ejemplo, el tema de la pandemia. Nadie volvió a ser igual. Toda la sociedad tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse. También fue un completo giro en muchas cosas porque la forma en que nos relacionamos ya no es la misma o similar a la que estábamos haciendo en el pasado. Ahora nos interesamos por muchas cosas más que antes ni siquiera veíamos, incluso los espacios donde habitamos, cómo nos sentimos, con quién nos estamos relacionando. Y sobre todo para mí fue importante el ver cómo me relacionaba conmigo misma. Y yo creo que muchos tuvimos ese choque de estar con nosotros. Mucha gente tuvo que pasar solo la pandemia y fue como el verse a sí mismo. A todos de alguna forma eso nos tocó. Es como eso que dicen que no hay mal que por bien no venga. La verdad que de alguna forma esa frase es sabia porque sí, esas cosas nos ayudaron a mover, a transformar, a ser diferentes, a ver cosas que antes no veíamos. ¿Recuerdas alguna vez en donde hayas sentido la sensación de incomodidad? Yo creo que nadie se libra de sentirla en algún momento. Puede ser hasta instantánea por algún comentario de alguien o algo que te haya hecho sentir incómodo, incómoda en ese instante. Cuando entran momentos de mucha reflexión, de verse a uno mismo o momentos difíciles. Ahí es cuando está prolongada esa sensación y hay que trabajarla. Cada vez más con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, tenemos esta cuestión de la satisfacción instantánea, esta cuestión de esa recompensa rápida. Entonces eso crea en nosotros una especie de contradicción, de querer que nuestros procesos de la vida, los procesos reales, sean rapidísimo. Que si yo estoy incómoda ahora, pues que mañana ya esté súper bien y que haya sido como si nada. Puede que no sea así. Y es que eso nos lleva a muchas veces sentirnos frustrados, porque vemos todo que es tan instantáneo, que estamos acostumbrados así a pasar videos y ver y ver y ver, y cuando entramos a vernos a nosotros mismos, a trabajar
con nuestro interior, nos damos cuenta que hay procesos que llevan su tiempo. Quisiéramos salir de ella así, rapidito, que no me ponga a pensar que nada. Y sí, algunas veces lo podemos hacer. ¿Qué puede pasar? Que si es algo muy fuerte que tienes que comprender, muchas veces lo tapamos y lo dejamos ahí y en algún momento esas cosas se van acumulando y ahí es cuando entramos en un momento de choque con nosotros mismos en donde de alguna forma tenemos que volver a eso y verlo y revisarlo. Y es como eso de que siempre te dicen, ¿no? De que te chocas con la misma piedra, te tropiezas con la misma piedra siempre. Y es porque en muchas ocasiones esos procesos de incomodidad por no quererlos ver, por no querer como procesarlos bien, los dejamos ahí a un ladito y se van acumulando hasta que explotas. La gracia no es llegar a eso, la gracia es que tú tengas en cuenta de que está esa sensación, bueno, ¿por qué está en mi interior? ¿Cómo la tengo que trabajar yo? Importantísimo es que trabajemos nuestras expectativas, los apegos que tenemos, las creencias que muchas veces nos limitan y también, por supuesto, el saber poner límites, tanto a nosotros mismos como a los demás, porque desde ahí podemos afrontar estos momentos en donde llega la incomodidad de forma consciente. Es una apertura para cuestionarnos, para trabajarnos a nosotros mismos interiormente, para transformar todas las cosas que hoy consideramos que de pronto no están bien. Un consejo que te puedo dar es utilizar herramientas de gestión emocional, sobre todo para poder llevar estos momentos que son difíciles en nuestra vida. Nunca me voy a cansar de decirte, de recomendarte que vayas a un proceso terapéutico con un profesional o una profesional en psicología. Realmente ellos te van a saber dar herramientas acordes a tu estilo de vida, acordes a ti, a lo que necesitas, como por decirlo así, más personalizadas para que puedas trabajar en ti. Algo que me ayudó a entender mucho mis procesos es darle el permiso a la vida para ser como la vida tiene que ser. Es aceptar que la vida tiene altibajos, que muchas veces podemos estar muy bien y en otros momentos podemos estar mal. Y con esto quiero llegar a que muchas veces nos centramos en el sufrimiento porque nos cuesta soltar el control, nos cuesta decir, bueno, esto sucedió de esta forma porque de alguna forma tenía que ser así. Y si yo puedo hacer algo al respecto, está bien. Si no puedo hacer nada, lo suelto. Me suelto de esa carga. Nos cuesta eso porque todo lo quisiéramos tener en un orden específico en nuestras vidas. Muchas veces la vida misma nos presenta esta incomodidad para movernos, para decir, tú tienes que ir a un mejor lugar. Te mereces ir a un mejor lugar y por el miedo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, si voy a poder con esto o no, nos resistimos tanto al cambio que no permitimos movernos también o a fluir con la vida. Somos seres cambiantes, somos seres que nos adaptamos, tenemos esa capacidad de transformarnos y transformar muchas cosas y situaciones. Yo considero que lo más importante es saber cómo tú enfrentas estos momentos difíciles, cómo vas a enfrentar tú a la incomodidad. Hay una frase que a mí en lo personal me pone a pensar mucho y es esta de que tenemos que estar cómodos en la incomodidad. Y es que si tú lo piensas, suena contradictorio también de alguna forma. Pero, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, todos hemos pasado por esos cambios hormonales, por esos cambios físicos, que sí que nos cuestan un montón, pero de alguna forma nos adaptamos y trascendemos de ellos. Ya sabemos cómo es vivir ciertas situaciones en nuestro cuerpo, que al comienzo, por supuesto, eran incómodos, hasta tanto internamente como externamente, pero
mira el cómo también nos podemos adaptar fácil y podemos entender estas incomodidades como un proceso natural en este caso. Piensa, por ejemplo, en cuando uno sana o entra a esos procesos espirituales. Por ejemplo, se me vienen a la cabeza los maestros como Buda o Jesús, que uno dice, estas personas ya se liberaron completamente de la incomodidad y todo, y no, todavía seguían presentándose a su vida cuestiones o momentos de incomodidad. ¿Qué pasa? No es que te libres por completo, sino es ver en cómo tú enfrentas eso y cómo ves esa incomodidad. ¿Qué te genera en ti? ¿Qué es lo que te mueve en ti? Y también muchas personas, no sé, culpan a los otros de su incomodidad. Cuando tienes es que revisarte internamente a ti mismo, a ti misma y decir, ¿por qué a mí me causa esta incomodidad? ¿Qué es lo que sucede cuando son situaciones externas? Analizarte, como no culpar a los otros. Es que tú me haces esto directamente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando que también está causando esto en mí? Si por supuesto no te sientes cómoda o cómodo con una persona, entonces piensa si realmente debes estar ahí con esa persona, si realmente es con quien quieres estar o compartir. Si esa persona realmente no cambia, no sirve de nada señalarle y decirle, sino más bien yo qué hago para que yo no me sienta de esta forma más. Ponerse como prioridad. Nos cuesta, pero hay que hacerlo. También todo es cuestión de percepción. Podemos elegir o seguir en ese sufrimiento o también soltar el control, que las cosas fluyan, analizarme internamente y trabajar en mí para mover mi vida hacia lo que yo deseo y hacia donde yo me siento bien. A lo que quiero llegar con todo esto es que de alguna forma sí o sí tenemos que cambiar. Todos constantemente tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida. Ya depende de nuestra mentalidad y esto también es que nos hagamos responsables de cómo pensamos, porque también la mente puede ser nuestro más grande motivador o nuestra más grande amenaza. Por eso quiero recomendarte volver un poco al pasado, a ese tercer episodio de Estar Aquí, en donde también te comento cómo trabajar nuestra mente, cómo trabajar las identificaciones que tenemos con ella. Hay un ejercicio muy valioso que enseña el libro del poder de la hora que te puede funcionar para estos momentos. Yo creo que es un ejercicio diario que todos deberíamos hacer para mantenernos más tranquilos y estar como más centrados en nosotros. Y quiero recordarte que todos hemos pasado por momentos incómodos, por momentos difíciles, pero también piensa en que pudiste salir de ellos y eso es un gran logro, el poder trascender de esas situaciones y poder ahorita, por ejemplo, estar en momentos mejores. Y si estás pasando por un momento difícil, ten la seguridad de que en algún momento vas a estar mejor, porque la vida nos lleva a eso. La vida hay que verla como un aprendizaje. Entonces, abrámonos. Hoy te invito a que sea una apertura y que en los momentos incómodos tengamos esto presente, que sí puedo sentir esta emoción y la tengo que sentir y la tengo que transformar en mí y tengo que trabajarla, no hay que, no sé, reprimirlas o negarlas, porque eso no funciona. Lo que realmente funciona es que tú trabajes y tengas tus procesos conscientemente desde tu interior y eso va a mejorar muchas cosas en nuestra vida. Este fue el episodio de hoy. La verdad, estoy feliz por haberlo podido hacer porque venía de momentos un poco complejos esta semana. Y la verdad que mucho movimiento en mi vida, me alegra un montón poder estar contigo aquí. Recuerda que, bueno, voy a estar como lejos y que tal vez no pueda tener la misma constancia que estaba teniendo con los videos,
pero ya después volveremos con toda. Igual voy a tratar de estar grabando cositas para ti en TikTok, en el Insta, en Facebook, para que estés ahí pendiente. De verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Espero que de alguna forma, desde mi experiencia y desde lo que yo te cuento, quede algo bonito en ti, y eso es como el objetivo principal de estar aquí. La verdad, me pone muy feliz poder hacer esto. Es algo que me encanta y compartirlo contigo es de mi agrado. Bueno, yo me despido, por supuesto, te invito a seguirme en mis redes y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.